Señor le dice a Pablo, yo me he aparecido a ti. Le cuento esto, le pregunto, ¿ha tenido usted alguna aparición del Señor esta semana? Gloria a Dios, el hermano está dando testimonio de eso. Amén. ¿Alguno más? Hermana Consuelo acaba de declararlo también. Cuando nosotros tenemos un encuentro con la Escritura, ¿qué es? Una aparición del Señor. Nosotros tenemos en la mente algo espectacular. Pablo iba caminando y se cayó. Pero cuando usted tiene un encuentro con la Escritura, usted está teniendo un encuentro con Cristo. Usted está teniendo una aparición celestial. El Señor le está mostrando una visión que es del cielo. Entonces tenemos que tratar esto. Nosotros necesitamos la visión única de Dios. Y esto lo definimos la semana pasada. Una visión celestial en cuanto a Cristo y la iglesia. Nosotros cantamos de la iglesia, estamos en la iglesia, pero muchas veces ni siquiera entendemos, hermano, que lo que es la iglesia. Esto es importante. Cristo y la iglesia introducirán el reino de Dios en la tierra y Cristo y la iglesia derrotarán a Satanás. Amén. Esta es la visión de Dios. Cristo y la iglesia, entonces la iglesia y Cristo introducirán el reino de Dios. La próxima etapa que está por venir en cuanto a dispensación, podemos hablar, es la dispensación del reino. ¿Quién la va a introducir? Cristo y la iglesia. Y Cristo y la iglesia derrotarán al enemigo de Dios, derrotarán a Satanás. Esto podemos darlo por hecho, esto es lo que la Escritura dice. Pero esto debe estar pasando en nuestras vidas. Esto que es una verdad objetiva debe ser lo que se está mostrando en nuestras vidas. Debe ser lo que nosotros estamos viviendo. Los cristianos, al ver la visión de Dios, debemos entender esto y orar por esto. Pablo dice, yo no fui rebelde a esta visión. La visión, estamos leyendo ahora muy bien, que ser un testigo, en el versículo 16, el apóstol Pablo habla de que el Señor le habló. Y le dice así, levántate, ¿y qué más? Y ponte sobre tus pies. Porque para esto, hermano, el Señor no ha aparecido a ti para que sigamos gastando nuestros días en nada. El Señor no ha aparecido a nosotros para que nosotros sigamos el rumbo de nuestra vida como si Él no se hubiera aparecido en nuestras vidas. El Señor se aparece en nuestras vidas para ponernos de pie, comparando el estado de la naturaleza caída en que el hombre está. Pablo era un hombre caído y como caído, la figura es que Pablo está en el suelo. Y el Señor le dice, ahora levántate, yo me he aparecido a ti para levantarte de tu estado caído. Y esto, hermano querido, dice para ponerte por ministro testigo. Y en griego original, estas dos palabras aparecen juntas. Él quiere hacer de cada uno de nosotros un ministro testigo. A ver, esto, hermano mío, no tiene nada que ver con el conocimiento o la enseñanza. ¿Sabe con qué tiene que ver? Con la aparición del Señor. Por años hemos tratado esto teniendo mucho que ver. Mire, la mayoría de las excusas que el pueblo de Dios da para no ser un ministro testigo del Señor, ¿cuál es? A ver, ustedes que ya llevan tanto tiempo en la vida de la iglesia, ¿cuál es la mayoría de la excusa o la mayor excusa que la mayoría de la gente da? ¿Cuál es? Sí, esa es una. Miedo, esa es otra. Esa casi nadie la dice, lo tiene, pero no lo habla. ¿Sabe lo que es? Yo no estoy preparado. ¿No han oído eso? Yo necesito más conocimiento. Eso es tan diabólico, amados. Eso es tan diabólico. Pero no nos damos cuenta. Tal vez usted piensa así, pastor, me está diciendo diabólico. No, no le estoy diciendo diabólico. Le estoy diciendo que eso es muy diabólico. ¿Por qué? Porque nos lleva al origen. ¿Cuál es el origen? Génesis 2. Bueno, 1 y después 2. Dios puso frente al hombre dos árboles. ¿Recuerdan de aquello?
El primer árbol que Dios puso frente al hombre, la primera mención que hay es el árbol de la vida. Después Dios le advierte, de todos los árboles podéis comer menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero los cristianos seguimos anhelando ¿qué cosa? Más conocimiento. Entonces nadie es hecho un ministro testigo del Señor a través del conocimiento. ¿Cuánto necesitó, hermano Gustavo, ahora hablar de la Biblia, de pasajes bíblicos para hablar de su encuentro con el Señor? ¿Cuántos cursos necesitó para eso? ¿De qué habló? De un encuentro con Dios. ¿De qué habló? De una aparición del Señor. ¿De qué habló? Él puede decir, yo conozco un Cristo real, vivo. Clamé a Él y Él obró. Clamé a Él y me libró. Sin clases. Entonces, amados hermanos, necesitamos esto. Depende de la aparición del Señor y de la visión que el Señor nos dé. No podemos seguir buscando el conocimiento. Las cosas en que el Señor se aparece de nosotros son las que nosotros podemos ministrar a otros. A ver, ministrar a otros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Ministrar. Esto es de moda. Nosotros hemos enloquecido esto. Los ministros de música, ¿qué hacen? No tocan música, ¿no? ¿Y qué ministran a la gente? El ministro es uno que imparte algo en la vida de la gente. Que imparte algo. Amén. ¿Qué impartimos nosotros? ¿Qué impartimos? Aún ministramos de esto. Nosotros solo podemos ministrar de las abundantes riquezas de Cristo que estén en nosotros. No podemos ministrar de nada más. No podemos ministrar absolutamente de nada más. Si usted se da cuenta, la Biblia es un libro que trata el tema de comer. La Biblia es un libro que trata el tema de disfrutar internamente a Cristo, para que ese Cristo, una vez comido, una vez digerido, sea absorbido y como vida pueda ser impartido de nosotros. ¿Qué ministramos nosotros? Hay una palabra, esta palabra en griego forma un enredo con una palabra que viene del hebreo que habla de, a traducir de hoy, como de un salonero, un mesero. Pero se queda corta. ¿Por qué? Por esto. ¿Qué hace un mesero en un restaurante? Servir, pero él no más llega hasta dónde. Hasta que te pone la comida en la mesa. La pone frente a ti, a lo mejor te da el olor. Pero la palabra ministrar es alguien que ahora ha comido de esa comida. La ha incorporado a su vida y de las riquezas de esa palabra empieza a impartirla en la vida de los demás. Cuando el Señor llamó a Pablo y Pablo dijo, yo no fui rebelde a la visión celestial, él hablaba de que voy a ponerte como un ministro testigo. Tú vas a ir y hablar de las cosas en que yo apareceré a ti. Nosotros hemos hecho todo esto mucho tiempo y hemos tratado a las personas de enseñarle 4 cosas para que vayan y hablen de Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Que no ministramos vida. ¿Por qué no? Porque solo ministramos conocimiento. Y solo la vida abundante en nosotros puede ministrar vida a otra persona. Oh, pastor, entonces yo mejor me quedo callado y no digo nada. Por eso, pastor, yo necesito conocimiento. No, lo que necesitas es vida. Lo que necesitas es entender que necesitas vida, que necesitas comer, que necesitas llenarte, que necesitas digerir esta vida, ser incorporada, ser hecho uno con esta vida, para que ahora entonces esa vida pueda fluir de nosotros y ser impartida en los demás. Tenemos que aprender esto, hermano, y podremos ministrar la visión celestial, el evangelio completo y perfecto de Dios. Él quiere que de ese evangelio seamos testigos, ministros, no del evangelio que endulza el oído del hombre. Esto lo hablamos bastante la semana pasada. Entonces, en Hechos 20, 18, allí está la visión celestial, la visión que Pablo recibió. Dice Pablo, ve allí y abre los ojos. Te voy a enviar para que abras los ojos.
¿Puede un ciego abrir ojos de ciego? Para que se conviertan de las tinieblas. La semana pasada fuimos nombrando, hay 7 aspectos importantísimos allí. Los repasamos ahora. De la potestad de Satanás. Y para que reciban por la fe en Dios el perdón de pecado y la herencia entre los santificados. Todos los aspectos importantes del Evangelio de Dios están ahí mencionados. Mire, el Evangelio de Dios abarca la realidad del hombre ciego. El Evangelio de Dios abarca el reino de Dios. Abarca el reino de Satanás. Abarca salir de la oscuridad y venir a la luz. Entonces el Evangelio de Dios no es solamente decirle a la gente que ore para que reciba a Cristo porque un día se va a ir para el cielo. No, el Evangelio de Dios que el apóstol Pablo recibe aquí es mucho más. El Evangelio de Dios que usted tiene que vivir y compartir con su hermano y compartir con el incrédulo es un Evangelio que liberta al hombre. Es un Evangelio que saca al hombre de la potestad de las tinieblas y lo trae al reino de la luz admirable. Entonces, esto es importante. ¿Por qué sabemos que este es el Evangelio de Dios? Pastor, pero hay mucho evangelio. ¿Cómo yo sé que es el Evangelio de Dios? El Evangelio de Dios es solo uno. Es el que está enfocado en el propósito de Dios. Todo evangelio que esté enfocado en el propósito del hombre no es el Evangelio de Dios. No lo es. Aunque tenga elementos que parecen ser del Evangelio de Dios. Pero está enfocado ¿en qué? En el hombre. El Evangelio de Dios está enfocado en cumplir el propósito de Dios. Y netamente el propósito de Dios. Cuando Dios trajo esa visión a la vida de Gustavo, hay mucho más para allá en la vida de Gustavo. Qué bueno que lo libró. ¿Y ahora? ¿Quiere más para Gustavo? ¿Sacarlo de dónde? De las tinieblas a la luz. Oh, el Señor se encargará de averiguar y de hacerle saber qué tinieblas hay por allí todavía. ¿Sabe dónde? En la parte que no se ve. En la parte del tabernáculo que está oscura. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor ahorita cantamos que nos ha tomado a nosotros como qué. Cantamos hace un rato. Que somos el templo de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo cantamos o no? ¿Se lo olvidó? Somos el templo de Dios, ¿no? Y en el templo de Dios, ¿quién tiene que habitar? Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Esa es la perfección, hermano. Inundar el templo de Él mismo. Esa es la perfección, esa es la salvación. Dios tiene entonces que venir y eliminar todo lo que esté en el templo de Dios, que no sea de Dios. ¿Entendemos cuál es el proceso de la salvación? Cuando hablamos de la salvación como un proceso. Entonces, ¿por qué sabemos que el Evangelio de Dios? Esto es bueno que lo tengamos claro. Es Evangelio de Dios, porque solamente enfoca al hombre ¿en qué? En el propósito de Dios. Y punto. Dice que, y lo menciono rápido, consiste en abrir los ojos de las personas, convertirlas de las tinieblas a la luz, de la autoridad de Satanás a Dios, ayudarle a recibir perdón de pecado, ayudarle a ser santificadas. No es decirle a la persona, no hermano, mire, sí, poquito a poco, ese pecadito, no te preocupes, eso, Dios sabe que tú eres así. No, hermano, hay que ayudarla a abandonar todo pecado conocido. Para que tengan y disfruten la porción común de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Ese Evangelio de Dios tiene en cuenta a la iglesia. Tiene en cuenta a la iglesia, tiene en cuenta que tú eres parte de ¿qué? Del cuerpo de Cristo y que no puedes revelar la gloria de Dios viviendo por tu cuenta. Necesitas ser parte del cuerpo de Cristo, integrarte y la porción de Cristo que tú tienes puede bendecir la vida de otro y la vida tuya no estará completa sin la participación activa en el cuerpo de Cristo. Entonces, ese
tiene que tener en cuenta la iglesia, la vida de la iglesia. Entonces, amado, ¿cuánto necesitamos experimentar? Cuando hablo de experimentar, ¿de qué hablo? De vivir ese evangelio. Ese es el evangelio a que nos llamó a ser ministros y testigos. Pero necesitamos experimentarlo. Esos 7 puntos que pusimos ahí, usted puede aprenderlos de memoria, pero ¿sabe qué? De poquito sirve. ¿Sabe qué necesitamos? Vivirlo. Necesitamos vivir ese evangelio, experimentarlo. Esto no es predicación. Oh, pastor, yo me aprendo esto y ahora voy y se lo predico a todo el mundo. No, esto no es predicación. Esto es el testimonio de Dios fluyendo de nosotros. Porque a la gente le gusta contar su testimonio. Pero tu testimonio no es tan bueno, por muy impactante que sea. ¿Sabe lo que es bueno? El testimonio de Dios fluyendo a través de nosotros. ¿Sabe quién es el testimonio de Dios? Cristo. Entonces, de esto se trata esto. No se trata de predicar. Es decir, hermano, vaya y predique, y es verdad. El apóstol, por ejemplo, el final de Marcos dice, la hermana Consuelo estaba hablando de la predicación del evangelio. Claro que predicamos, pero cuando predicamos, ¿qué hacemos? Que el testimonio de Dios como vida fluya de nosotros. Esa es la visión celestial. Oremos al Señor con desesperación, hermano, diciéndole esto: Señor, anhelo experimentar el evangelio que le revelaste a Pablo. Ese puede ser un motivo de oración. Yo quiero experimentar, yo quiero vivir ese evangelio. Ese evangelio que pueda ir a otro y abrir sus ojos, sus oídos. Ese evangelio que pueda ir a otro y lo pueda ayudar a salir de las tinieblas y venir a la luz. Que pueda ser libertado del reino de Dios, del reino de Satanás y traído al reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a vivirlo yo, a experimentarlo nosotros. Hablamos de una realidad viviente, y algunos pueden decir, yo sé que tal vez alguno está pensando, pastor, pero yo no soy Pablo. Eso fue para Pablo, llamó a Pablo, por eso lo hizo el más grande de los apóstoles, hermanos, no fue para Pablo. Esa visión celestial es para la iglesia. Vamos a ver Efesios 3:8, esto se me dislocó un poquito, pero vamos a mirar Efesios 3:8, por favor, para que veamos esto. Efesios 3:8. Porque a veces yo sé que pensamos así, bueno, pastor, pero eso es mucho para nosotros. Esto es para Pablo. No. Mira lo que dice ahí Efesios 3:8. ¿Quién está hablando ahí? Es el apóstol Pablo. ¿Qué dice? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Qué más? Se me ha dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. ¿Cuál evangelio? De las inescrutables riquezas de Cristo. ¿A quién se le dio? A Pablo. Pero él dice que él es ¿qué? El más pequeño. ¿Más pequeño que usted? Sí. 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 Él dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. Así que esta riqueza, esta gracia se le entregó el Señor al más pequeño de todos los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que es una gracia de la que nosotros podemos disfrutar mucho más abundantemente que lo que Pablo disfrutó. Él habla de las riquezas, el evangelio que ministraba a la gente, el evangelio de las riquezas de Cristo, hermano querido. Pero era clara: a mí, al más pequeño de todos los santos, se me ha dado esto. Entonces, hermano, si vamos a hablar de galardón, nosotros estamos un poquito por encima del apóstol Pablo. Él dijo que era más pequeño que nosotros. Así que no lo cuestione. Él dijo que era más pequeño.
Así que nosotros, esto no es para Pablo, nosotros necesitamos esta gracia de ver, de disfrutar nosotros las inescrutables riquezas de Cristo para que ahora nosotros las podamos servir a otros y de la vida abundante de Cristo pueda ser ministrada a otros. No estamos interesados en enseñar estas cosas, sino en practicarlas. Es tiempo de parar esto. Es la práctica adecuada de la vida de la iglesia. Es el Hijo que habita en nosotros, siendo visto de nosotros con cada persona con la que nosotros hacemos contacto. Esto no tiene nada que ver con enseñanza, hermano. Sí, el saber estas cosas, el ver estos versículos, pueden ser llaves que el Señor use. Pero esto tiene que ver con ¿qué? Con vida, con vida, con vida. Cristo murió en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Usted lo cree? Resucitó de los muertos. ¿Estamos de acuerdo? Ascendió a los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Está sentado a la diestra de Dios. Amén. Pero muchas veces el evangelio nuestro se quedó allí. Por años ese es el evangelio que hemos abrazado. Pero amados hermanos, mucho de lo que se nos enseñó y hemos creído acerca de Cristo solo se queda en el ámbito del amén. Cristo resucitó, amén. Está sentado en el cielo, amén. ¿Y cómo yo vivo mañana? Vivo sabiendo que yo tengo que la vida de Cristo resucitada es mi vida. El cristianismo se quedó solo a información mental. No es eso, es vida. Se habla de que tenemos la vida resucitada de Cristo. Usted puede seguir diciendo que tiene lo que tiene, lo que tiene, lo que tiene, y si no se muestra. Yo puedo decirle a ustedes que soy millonario, tengo 28 millones de dólares en el banco. ¿Cómo usted se dará cuenta que no es verdad? Solamente véame vivir y se va a dar cuenta que no es verdad, hermano. No podemos seguir con ese divorcio. Tenemos que entender esto. Mucho de eso se ha quedado solo en la mente. El propio Cristo, en quien hemos creído, mora en nosotros. ¿Amén? ¿Lo sabe? Y nosotros moramos en Él. Entonces, mire, dijo Colosenses 1:27, el Espíritu Santo nos dice esto. Colosenses 1:27. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Cristo vive en nosotros. Cuando vas al trabajo, cuando estás en el baño, cuando hablas por teléfono, cuando te relacionas con tu amigo. ¿Sí o no? Cristo en nosotros. Pero 1 Corintios 1:30 dice que Dios nos puso a nosotros en Cristo. Entonces mire que hay una doble morada. No una doble moral. Nosotros somos los que a veces tenemos una doble moral. Hay una doble morada. A ver, Cristo vive en nosotros. Y nosotros vivimos en Cristo. Eso es real, amén. Eso es un hecho. Un hecho. Délo por seguro. Es lo que la Biblia dice. Pero la pregunta es esta. ¿Tu vivir cuál es? ¿Cuál es nuestro vivir? La Biblia no nos manda. Juan 14. Este es tremendo. Usted puede ir a la casa y estudiarlo hoy, mañana. Juan 14 dice claro y firme que Cristo el Salvador está en nosotros. ¿Se acuerdan del diálogo del Señor con Tomás y todo aquello? ¿Se acuerdan ahí en Juan 14:6 cuando el Señor dijo, yo soy el camino? Pero ¿sabe por qué lo dijo? Se lo dijo Tomás. Y se acuerda que Tomás le dice, Tomás le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y se acuerda lo que dijo Jesús. Tomás, ¿cuánto tiempo hace que estoy en vosotros? El que me ha visto a mí, ¿qué estaba diciendo? ¿Lo quiere más claro? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Entonces, si usted lee Juan 14, va a ver claramente cuando el Señor dice,
yo estoy en vosotros, yo estoy en ustedes. Y en Juan 15, Cristo mismo dijo, ahora permanezcan en mí. En Juan 14 empieza a decirle, es necesario que yo me vaya, mas cuando yo me vaya, le dice, yo voy a ir y voy a hacer una morada. ¿Dónde? En el Padre. Entonces, cuando ustedes me obedezcan, yo voy a venir y voy a morar en ustedes. Y el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Todo eso está ahí en Juan 14. Entonces él habla de una doble morada. A ver. Voy, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté. Ok, muy bien. Nosotros empezamos a imaginarnos tremendo. Oh, el Señor está de arriba preparando casitas donde un día vamos a estar. No. ¿Cuál es la morada de Dios? ¿Cuáles son las casitas que le está preparando? La casa de su Padre, que es una, la Nueva Jerusalén, tiene muchas moradas. ¿Qué son las moradas? Donde el Padre mora. ¿Qué es el templo? Donde el Padre mora. ¿Qué está preparando el Padre? Esas moradas. Está trabajando con nosotros. Tenemos que entender ese proceso de ser preparados como la morada de Dios. Para lo que único que quede en nosotros sea, ¿qué cosa? La morada de Dios. Juan 15 habla de permanecer en mí. Entonces, hermano, usted empieza a ver que es diferente. Después de resucitar, Cristo se hizo el Espíritu vivificante. ¿Cómo puede ser que Cristo more en mí? ¿Cómo puede ser? Porque se hizo Espíritu. Primera de Corintios 15, 45 dice que el primer Adán fue, ¿qué cosa? Un alma. Pero el segundo Adán, Espíritu vivificante. ¿Para qué se hizo Espíritu Cristo? La única manera de morar en nosotros. Entonces en el nuevo pacto se nos dice que nosotros recibiremos ¿qué cosa? El Espíritu nuevo, recibiremos el Espíritu de Cristo que nos hace nacer de nuevo. Entonces, amados hermanos, tenemos que ver esto. ¿Por qué? Mire, vamos rápido a 2 de Corintios 3, 17, para que vea, Cristo se hizo el Espíritu vivificante. Era la única forma de poder estar en nosotros. Sí, 3:17, sí. ¿Y qué dice? ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? No llamamos Cristo el Señor. Cristo dice, el Señor es. Cristo es el Espíritu. Él es el Espíritu. Ahí está, hermano. Porque el Señor es el Espíritu. Cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos del Espíritu. Él se hizo Espíritu. ¿Para qué? Para poder morar en el interior de nosotros. Mire 1 Corintios 6, 7. Para que vean más claro todavía. 1 Corintios 6, 7. 6:17, perdón, 6:17. 6:17, no el 7, el 17. Los dos son 17. ¿Usted recibió a Cristo como su Salvador, sí o no? Entonces, ¿usted qué es ahora? Un espíritu con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿De acuerdo? Entonces, amados hermanos, según la experiencia, ¿de qué hablamos de la experiencia ahora? Ya usted sabe esto con la mente, ¿verdad? Esto es innegable, acabamos de leerlo, está ahí en la Escritura. ¿Sí o no? Ahora le pido que abandone la mente en su experiencia. ¿Es usted un espíritu con el Señor? ¿O usted es de los que se quita la chaqueta? Depende a la circunstancia. Soy un espíritu con el Señor.
Si tengo que hacer la declaración de impuestos, soy medio espíritu. Hago caso a todo lo que me dice el que me está haciendo la declaración de impuestos, porque me dice, te van a ganar $500 más si pones esta mentira aquí. Tú sabes que es mentira, pero empieza a hacerte el loco. Bueno, es justo, están dando mucho dinero para hacer el muro, mejor que me lo den a mí. Empieza a inventar en la mente. Somos un espíritu con el Señor. Escuche, en las cosas que tiene guardado aquí adentro, donde nadie puede ver. Usted puede cantar y hacer lo que le dé la gana, y adentro sigue la lujuria, sigue el perseguir sus deseos, sus sueños. El que se une al Señor es un espíritu con Él. El Señor es el Espíritu. El Espíritu ha venido a ser morada en nosotros. Nosotros somos el templo de ese Espíritu y nos hicimos uno con Él. Entonces, bueno, que veamos la necesidad de pasar de la información mental a la vida, a la manifestación de la vida, a la experiencia de vida. Comprendemos, hermano, que en realidad somos un solo Espíritu con el Señor. Tal vez usted dice, sí, con la mente es innegable, ahí está el versículo, usted puede rechazar eso, nadie puede rechazarlo, los hijos de Dios no lo rechazamos, pero vivimos así. Efesios 3, vamos a ir allí. Cuando estamos hablando del evangelio completo de Dios, queremos dejarnos hoy la seguridad de que esto no tiene nada que ver con información mental. Está bueno que lo sepamos. Es más, todo comienza con saberlo. Pero lo interesante y lo que tenemos que aprender es que esto vino para vida. Esto es una vida que hay que vivir. El Evangelio de Dios se trata de la manera, y mi hermano Yader hace un rato oraba acerca de la economía de Dios. De cómo Dios planificó que Él iba a llevar adelante su propósito eterno. ¿Cómo lo iba a llevar? Pues muy sencillo. Toma al hombre caído, pone a su hijo en él, que es él mismo, y durante todo el camino trata de eliminar a Adán para que solo quede su hijo. Entonces un día Dios tendrá toda la tierra llena de la gloria de él, que es su hijo. El plan es sencillo. ¿Quién es el estorbo en este plan? El yo. El yo es el estorbo en este plan. El yo es el estorbo en este plan. Entonces, mire, el apóstol Pedro habla de que un día los principados y las potestades se maravillarán de la sabiduría de Dios. Cuando vean ellos, que no han visto todavía, el plan que Dios ideó, que los hombres caídos, con la vida transferida de Dios, que es su Hijo, y la vida del Hijo creciente en ellos, lo derrotarán a Satanás. Dice que se maravillarán de la sabiduría de Dios. Ok, Efesios 3. 16 al 21. El apóstol en el versículo 16, este es un pasaje que usted conoce más. Dice allí, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Estamos ahí? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo vemos, ¿verdad? El apóstol Pablo, eso es una oración. Hay dos oraciones que el apóstol Pablo hace en el libro de Efesios. Esta es la segunda. La otra está en Efesios 1, 16, 17, donde habla de que nosotros se nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos entender las inescrutables riquezas de Cristo que han sido depositadas en nosotros. Y que todo depende de la abundancia de esas riquezas de Cristo. Aquí dice ahora que oro para que sean fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre interior. El apóstol Pablo no tiene una oración, ni siquiera en su oración una mención para el hombre exterior. Todo es para el hombre interior. El evangelio de los hombres está todo configurado para el hombre exterior.
Pero el Evangelio de Dios está configurado para el hombre interior. Nosotros ayer íbamos con los nietos y íbamos cantando una cancioncita de cuna, de niño. Y está hermosa y ellos se la saben y la cantamos y disfrutamos en el carro, pero está al revés. Y yo le dije a Chabela, estos niños tienen 5 años, tienen 3 años y les estamos enseñando torcido. Porque la canción está bonita, la hemos cantado por generaciones. Pero cuando usted analiza la letra está al revés, está torcida. Porque le estaba enseñando, cuando yo muera, si soy fiel, viviré allá con él. Todo depende de mí. No, amados hermanos. Todo lo que se mencione de alguna manera ganancia para el yo, no es evangelio de Dios. No lo es, hermano. Había otra cancioncita después, cantamos un montón y todas eran, mi conducta tiene que cambiar. Si tú eres bueno, no sé qué, si eres bueno con tu mamá y con tu papá, entonces Dios te va a bendecir para que tú entres al cielo y no sé cuánto. Ellos tienen 3 años, tienen 4 años. Imagínense que le empezamos a meter ese evangelio en el corazón. Ellos creen entonces que todo depende ¿de qué? De yo, de su bondad o de sus acciones. Entonces, hermano, dice allí el 17, para que habite. Mire qué tremendo el versículo 17 de Efesios 3. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué más? A fin de que arraigados, ¿qué más? Y cimentados en Él, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y regresa entonces el Evangelio que tiene que ver con ¿qué? Con Cristo y la iglesia con todos los santos, ¿verdad? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Usted puede vivir un cristianismo independiente, porque usted es libre de hacer lo que le dé la gana. Pero ¿sabe qué? Nunca va a comprender la anchura, ni la altura, ni la profundidad. Nunca va a comprender al Cristo cuadrado, 4 lados, ¿verdad? No lo va a comprender nunca. Nunca lo va a comprender. Usted se va a hacer un Cristo a su medida. Nunca va a comprender las inescrutables riquezas de Cristo si no es en la iglesia. Si no es con sus hermanos, nunca lo comprenderá. Eso está cerrado allí. Entonces, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento humano, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Cristo, amados hermanos, está haciendo su hogar en nuestros corazones. Imagínense esto, Él vino allí, amén, pero ¿vino a qué? A hacer su hogar en nosotros. Si Él está haciendo su hogar en nosotros, ¿qué significa eso? ¿Qué tiene que significar eso en la experiencia de vida? Tiene que haber una forma de vivir diferente. Porque Él está haciendo su hogar. Si usted llega a una casa y se la compraron y ya le dieron la llave y usted le empieza a remodelar, cualquiera que llegue allí sabe que es su casa. ¿Por qué? Porque usted pintó del color que quiso, usted cambió los muebles, usted la llenó de la banderita de su país, usted hizo esto, usted hizo esto. Cristo está haciendo un hogar, su hogar en nuestros corazones. Lo vemos, amados. Este es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No solo Él es nuestra vida, sino que está haciendo su hogar. Su hogar. Hace también un hogar en nuestros corazones. Nosotros somos la morada de Dios. Él está haciendo su hogar en nuestros corazones. Y al suceder esto, mientras Él hace su hogar en nosotros, empieza a tomar posesión de todo lo que hay dentro allí. Porque Él está haciendo su hogar. Y si está haciendo su hogar, toma posesión poco a poco de todo lo que hay en nosotros. A ver, nosotros empezamos a orar así. Señor, por favor, dame tal cosa.
Casi nunca, es más, déjeme decirle más, esas oraciones nunca son respondidas. Cada vez que tú pidas oraciones para el yo, nunca son respondidas. A ver, Señor, dame paciencia. Yo estoy en la vida de la iglesia hace 32 años. Llevo 32 años escuchando lo mismo. Hay personas con las que he caminado con ellos más de 25 años y las oigo orando por lo mismo. Y yo, qué raro, porque el Señor nunca le ha dado paciencia. Señor, dame paz. 30 años la misma historia. Señor, dame, hermano, el Señor no ore más que el Señor le dé nada. No le va a dar. Mire, el Señor no le va a dar nada al hombre, porque una vez se lo dio. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Se lo entregó a Satanás. Escuche cuál es el trato de Dios. Él empieza a hacer la morada en nuestros corazones. Amén. Va ensanchando su vivir en nosotros. Va ensanchando su vivir. Entonces, Él es la paciencia. Cuando usted necesite paciencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Echarse a un lado y dejarlo a Él, que es la paciencia perfecta, que enfrente la situación que hay que enfrentar. Él no le va a dar nada. Y yo sé que esto puede ser raro. Y usted ya va a tener por ahí alguna que otra opinión, pero déle tiempo al Señor que hable con usted de esto. Él es. Dice la Escritura, Él es nuestra paz. Eso dice Efesios capítulo 3, que el versículo 14. Él es nuestra paz. Señor, necesito paz. No, lo que necesita es a Cristo. Lo que necesita es más de las inescrutables riquezas de Cristo como riqueza. Entonces, cada vez que tenemos una necesidad de esa, ¿qué es lo que nos está indicando esa necesidad? Que necesitamos experimentar a Cristo en esa área donde estamos teniendo esa necesidad. Una vez que nosotros vayamos a Él y nos volvamos a Él, y de eso tal vez vamos a hablar la otra semana, hermanos queridos, es importante que veamos esto. A medida que Él hace hogar en nuestro corazón, Él satura todo nuestro ser. Si Él va creciendo allí, si va creciendo allí, si va creciendo allí, y usted un día se da cuenta que la impaciencia se acabó. ¿Pero por qué se acabó? ¿Porque usted se volvió más paciente? No, porque usted se fue muriendo. Y ahora el paciente, el que es paciente, está tomando control y siendo paciente él en cualquier situación en la que esté pasando en su vida. El que es fuerte, hermano, imagínese que usted tiene a Cristo, Él está haciendo su morada en usted, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero usted le diga, sí, Señor, a Dios, dame fuerza, dame fuerza. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿No se sentirá ofendido? ¿Pero qué le pasa a Gustavo? Le di al más fuerte de los fuertes, le di a Cristo, le di a mi hijo que pasó por la muerte, la venció y resucitó y me está pidiendo que le dé más. ¿No parece loco eso? ¿No le puede dar más fuerza que la que le dio? ¿Lo vemos? Dice que Él va creciendo ahí en nuestro corazón. Él está haciendo habitación en nuestro corazón. Una de las cosas que necesitamos ver, ¿qué es el corazón? Cuando la Biblia habla de lo que es el corazón. ¿Qué es? ¿Qué es el corazón? ¿A qué se refiere? A ese órgano que tal vez usted lo tiene lleno de colesterol, medio tupido. Tenemos que ver lo que la Biblia dice, que es el corazón. ¿De qué se compone el corazón? Y esto no es una clase de biología. Y la otra semana vamos a hablar de esto, pero no es biología. ¿Qué es lo que el Señor satura? Él viene a mi vida y empieza a saturar adentro. Empieza a saturar. Hemos visto una palabra hace muchos años que se llama, el Señor empieza a hacerse uno allí. Esto es una palabra que viene de los herreros, que usan lo que se llama la fragua. Lo que el Señor hace, fundirse, se va fundiendo, va fraguando la vida de Él y acabando con la vida de nosotros. El proceso no es sostener dos naturalezas. El proceso es acabar con una naturaleza mientras la otra naturaleza va creciendo.
Mucho cristianismo cree que el problema es este. Viene la vida de Cristo para arreglar esta vieja naturaleza. Entonces esta vieja naturaleza, Él la va a mejorar. Hermanos, no. No, se trata del nuevo hombre interior. Por eso dijo, es necesario nacer de nuevo. Entonces la atención tiene que estar allí. ¿Qué es el corazón? Cuando dice que el Señor viene a hacer morada en nuestro corazón. La semana que viene lo miramos. Necesitamos experimentar el Evangelio de Dios. Si algo hay de carga en nosotros y queremos que sea la carga suya ahora que nos vamos, es esto. ¿Qué es, amado hermano? El Evangelio de Dios ya hemos aprendido un poco de lo que es. Es el Evangelio que está enfocado ¿en qué? En el cumplimiento del propósito de Dios. Es el que Dios planeó para que se lleve a cabo lo que Él ha predeterminado antes de la fundación del mundo. Amén. Ahí tiene que estar el enfoque. Pero hermano, necesitamos experimentarlo. Escuche, la experimentación es una verdad que ahora está poniéndose, que se ha vuelto real en la práctica. Necesitamos vivir este Evangelio. Necesitamos vivir este Evangelio. Necesitamos vivir esto. ¿Lo cree usted? Yo he sabido muchas cosas en mi vida, pero muchas cosas no las he vivido. Y las he predicado, hermano. Y las he enseñado sin estar viviéndolo. Y creo que esto ha sido mal de muchos de nosotros. Le podemos hablar a nuestro vecino y decirle, porque la palabra de Dios dice, y cuando nos vamos en privado, veamos, pero si yo no vivo eso que le dije a él. Yo no lo vivo. Yo no lo vivo. Necesitamos que el Señor nos ayude, amado hermano. Que el Señor nos ayude a experimentar este Evangelio. Me llama mucho la atención que cuando el Señor apareció a Pablo, lo tumbó al suelo. Pablo iba muy confiado en él, confiado en las cartas de recomendación que él había recibido, confiado en su religiosidad. Pablo era un religioso de los buenos. Pablo era el hombre que creía firmemente que él estaba haciendo toda la voluntad de Dios. Sin embargo, no había hombre, no ha habido hombre sobre la tierra que vaya contra la voluntad de Dios como estaba yendo Pablo. Pero él creía firmemente que él estaba haciendo las cosas según la voluntad de Dios. Un hombre confiado en sus habilidades naturales. Aún tuvo que arrepentirse de eso en el cristianismo. Cuando él conoció a Cristo, se arrepintió de eso. Una vez dijo, permítanme gloriarme. Y lo quiero hacer como un loco. Y empezó a hablar de todos sus requisitos en la vida pasada. Para decirnos después, todo eso lo tengo por basura. Lo único que me interesa es ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ganar a Cristo y ser hallado en Él. Yo creo, amado hermano, que todo cristiano que empieza a ver el Evangelio de Dios se da cuenta que necesita ser derribado como Pablo. Es lo que ha pasado en mi vida, es lo que pasa en mi vida todos los días. Me doy cuenta que necesito ser derribado. Y pastor, ¿ya te derribó una vez? No, necesito mantenerme derribado. Que Él me derribe y me derribe. Y cada vez que Él pueda ver la confianza en mí, que está creciendo un poquito, que me vuelva a derribar, y me vuelva a derribar, y me vuelva a derribar. Y yo le permito, le pregunto a usted, ¿necesita que el Señor le derribe? Hay una pregunta aquí un poquito, pero no se ponga bravo. ¿Por qué somos tan tercos, hermano? ¿Por qué somos tan tercos? Tan tercos. Ahora algunos empiezan a hablar de otra cosa. Su mente empieza a irse por otro lado y empieza a cerrarse a lo que está oyendo. Hay una terquedad ligada al corazón nuestro. Necesitas que el Señor te derribe. Él te va a derribar. Si Él te ha escogido para Él, te va a derribar.
el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Pero ¿sabe lo que le digo, hermano? El Señor anhela consagración voluntaria. ¿Qué quieres tú? ¿Que tu hijo te obedezca después que lo amenazaste 25 veces? ¿Te trae satisfacción como padre eso? ¿Verdad que no? Sí lo hizo, pero le tuviste que hacer 25 amenazas, 18 promesas. Esa no es una obediencia. ¿Sabe lo que el Señor anhela? Que cuando Él nos muestra para lo que Él nos llamó, cuando Él nos muestra para lo que Él nos escogió, ¿sabe qué espera de nosotros? Que voluntariamente nos ofrezcamos a Él. Cuando los ojos nuestros son abiertos a las inescrutables riquezas de Cristo, en Romanos 12, Él le llama las misericordias de Dios. Y Él dice, os ruego por las misericordias de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sabe qué dice? Se los ruego por todo lo que ustedes han recibido de Dios. Ofrézcanse a Dios para que Dios los queme. Para que Dios los queme como se quemaba una ofrenda. Para que ahora de ustedes muertos Dios pueda oler el olor grato de su Hijo. Pueda subir delante de Él. Pero esto, hermano, es algo que el Señor quiere voluntario. Debemos decirle al Señor, Señor, heme aquí. Hazlo conmigo.